la ha utilizado y la utilizará de una forma muy especial, tanto para su inicio de su ministerio como para el fin de su ministerio. La usará poderosamente. Basta que ustedes, las damas, se dejen guiar por el Espíritu del Señor. Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Es necesario que oremos, que busquemos y que dependamos todos del Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir paso a paso en la vida diaria a Jesús. Cuando estamos poseídos por el Espíritu Santo, entonces seguimos paso a paso en la vida diaria a nuestro Creador. Y esta fue la lección número 10. Seguir a Jesús en la vida diaria. Sigamos a Jesús en nuestra vida diaria, hermanos. En vez de seguir a Jesús, debemos de pedirle cada día, cada instante, que nos aumente la fe. Y como el tiempo está prácticamente ya se terminó, quisiera dar un toquecito a la última lección que nos habla acerca del último proceso que se iba a tener para confirmar la gracia para el ser humano. La gracia pujante comenzó con el nacimiento de Jesús y la gracia que se quedó brillante al Jesús ser crucificado y resucitar. Cuando Jesús fue crucificado, el enemigo pensó que había logrado su plan, que había conseguido realmente lo que él quería. Sin embargo, parece que él no leyó esa parte de la Escritura, porque cuando Jesús le dijo a él, yo soy el pan viviente del hombre, cuando Jesús le dijo a él que no tentaría al Señor su Dios, también él le dijo a Jesús que vendrían ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. O sea, que en la conversación que tuvo Jesús y Satanás también demostró que él había estudiado las Escrituras. Pero parece que Satanás no estudió la partecita donde dice Isaías que al tercer día resucitaría. Se le escapó eso. Y si no lo sabía, si no lo estudiaba, hoy se lo queremos recordar. Que Jesús resucitó de los muertos. Y que Jesús salió de allí victorioso. Y que Jesús hoy está a la diestra del Padre. Y que de allí vendrá muy pronto a reclamar a todos los que andan diariamente con Él. Y dice el versículo de memoria: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Sabemos que esta profecía fue cumplida. Jesús vino, nació, creció, murió, resucitó y está por venir. No dejemos que pase por nuestra mente lo que pasó con Judas. Judas se desvió un poquito y permitió que el enemigo controlara su mente, pensando que de la misma manera como Jesús había salido victorioso en varios encuentros que había tenido con los hombres, que iba también a salir victorioso cuando se encontrara, en este caso, cuando lo entregaran. Y entonces, aquí el enemigo tomó la mente de Judas y Judas cayó. Judas tenía una ambición interna por lo material. Y ha llegado el momento cuando nuestras ambiciones debemos ponerlas todas en las manos del Señor. Amén. Porque muy pronto todos quedaremos sin nada. Todo será congelado. Todo será congelado. De tal manera que para ustedes buscar dinero en el banco, no le preguntan de dónde usted lo sacó. Pero cuando usted lo va a retirar, sí le preguntan qué usted va a hacer con él. Todo depende, ¿verdad?, de la cantidad que usted va a hacer. Aunque para depositarse hay cierta cantidad que también tiene superior. Pero no dejemos
el enemigo controle nuestra mente. Y no olvide esta partecita de la gracia. Que la gracia comenzó y la gracia va a terminar. Y que hay señales específicas para que la gracia termine. Hay señales específicas en el espíritu de profecía para que van a indicar que la gracia terminó. Cuando Noé entró al arca, indicó que la gracia se había terminado para los de su tiempo. A pesar de que quedó abierto allí 7 días, quedó Noé saliendo y llamando, pero nadie entró. Dios ha demostrado que Él es misericordioso para con los seres humanos. Hoy, amigos y hermanos, aprovechemos y aceptemos la gracia, porque la gracia está llegando a su parte final. A la parte final está llegando. Y cuando la gracia se termine, entonces los seres humanos buscarán la vida y no la hallarán. Tocarán y no se le abrirá. Buscarán y no hallarán. Hoy es nuestro tiempo de oportunidad.